contextualizado un poco el tema y el caso de Leito Oficial. ¿Estamos hablando de un trastorno antisocial, doctora? Es muy probable que estemos hablando de un trastorno antisocial de la personalidad en individuos que se han criado, porque no lo sabemos, todo esto es especulativo, en la violencia, en familias violentas, con padres alcohólicos, donde corre la droga. Eso es más habitual, es decir, encontrar este trastorno en esos contextos, ¿verdad? Y el tema es que tienen características de autodestrucción con respecto a sí mismos, con respecto a los demás, una gran impulsividad, una falta de control absoluto de sus impulsos. Pero no convive solo, ningún trastorno convive en soledad, sino que se mezcla con otros trastornos, probablemente en este caso un trastorno límite, donde hay hostilidad, donde hay ansiedad y enojo, megalomanía y narcisismo, y una sensación de vacío interno, de soledad. Son individuos, por ejemplo, el trastorno límite, que podría coincidir con esto, afecta gravemente la capacidad de controlar las emociones, es decir, la persona no puede controlarse. Son muchas las causas que pueden confluir en este caso. Habría que ver cuál es la historia de este individuo, pero generalmente, si es un antisocial, tiene una historia de violación de los derechos de los demás, de violación de las normas sociales. Son personas acostumbradas desde pequeños, porque se empieza a ver lo antisocial en la niñez justamente debido a que está en un ambiente de violencia. Y son mentirosos y roban y pelean desde pequeños. Es decir, que atención entonces con la conformación de las familias, que deben ser, por supuesto, más del lado de la salud, de la tranquilidad. Hay familias que solamente se conectan, y no es que no se quieran, se quieren, pero se quieren a los gritos, se quieren a los empujones, y esto es lo que da estos individuos, que por supuesto son culpables desde ya, porque son conscientes de lo que están haciendo, ¿verdad? Pero son trastornos que deben ser puestos en la mira de la sociedad y de las familias para atenderlo desde pequeños. Se confunde, por ejemplo, con la psicopatía también, ¿no? Los psicópatas hacen cualquier cosa y no les interesa, pero no coincide tanto con los rasgos de irritabilidad e impulsividad de este individuo, ¿no? Compulsivo, con una ansiedad y un enojo, se ve una frustración social que lo lleva a romper todas las reglas posibles, ¿verdad? Es esto lo que lo puede llegar a definir. Bueno, también son manipuladores, explotan a los demás. Claro que el comportamiento antisocial a menudo es siempre, bueno, no siempre, a menudo, frecuentemente es delictivo. Por eso este individuo, bueno, está cometiendo toda clase de delitos en contra, digamos, de la sociedad, que generalmente siente que tiene una deuda a la sociedad con él. Claro. Fíjese una cosa, doctora, uno ve el lado de este muchacho, ¿no? Que ha hecho todo lo que ya hemos comentado, pero del otro lado están las personas que lo siguen y lo respaldan. ¿Qué hay de esas otras personas? Bueno, claro, funciona mucho lo que llamamos el morbo, que es el morbo, esta inclinación a ver el lado oscuro de los demás, o el lado oscuro de la realidad, lo que nos lleva a ver películas de terror o de asesinatos. Sí, esto convive en la sociedad, y justamente es la morbosidad, que quiere decir enfermedad, ¿no? Que se usa también la palabra en medicina. De modo que esta es la contrapartida. Por eso debemos conocer que esta característica humana, que es el morbo, existe en nosotros para poder controlarlo. Que no sigamos estos comportamientos, porque claro, ¿qué sucede? Hay una especie de transferencia de la persona que es testigo de estas cosas, y lo hace él de manera vicaria. Pero, por ejemplo, yo miro a un individuo que está cometiendo un desmán social,
yo quisiera hacerlo, pero en realidad no lo puedo hacer. Entonces lo Claro. hago vicariamente a través de él. Eso también puede estar funcionando. Doctora, y por Pero último, sí. me llama poderosamente la atención el pensar en que hay personas que sí tienen que convivir con personas así cerca, es decir, un vecino antisocial o Sí, que tenga sí. trastorno antisocial. ¿Cuál es la mejor manera de lidiar con estas personas? Bueno, generalmente no hay que acercarse a ellos porque son individuos que no tienen problemas. Llegan a un Mm. caso extremo, van a matar. De modo que habría que tomar distancia de estos individuos y llegado el caso que se observen comportamientos altamente violentos porque viven y probablemente se violentan con la esposa, violentan a los hijos, ahí sí ya sería importante denunciar esta cuestión, ¿no? Por lo menos anónimamente, pero no intentar una relación. Es muy difícil tener una relación que no sea bajo términos de explotación respecto a este individuo, ¿no? O de manipulación, o de ser, digamos, pasible de violencia. Es decir, que es muy importante no mantener contacto con estos individuos, y hay muchísimos en la sociedad, y los vemos a cada rato, por ejemplo, en la calle, manejando. Cada vez hay más porque la sociedad está violenta, porque vivimos una época de poca conexión humana, y entonces todas estas cosas que habíamos ya prohibido con los pasos de los siglos, Ujú. vuelven a salir, que son todas las trazas primitivas humanas, que para vivir en sociedad tenemos que acallarlas, porque no Mm. podemos vivir matándonos entre todos. Es decir, que son muchos factores. El factor de la morbosidad social, por un lado, por otro lado, la enfermedad o el trastorno de personalidad que puede transformarse, como en este caso, en una enfermedad mental grave, y también es la época, lo cultural. Todos son, porque somos seres psicobiosociales, y todo lo que nos atraviesa, todas nuestras conductas, son producto de una serie de factores que confluyen en un Ahí está. punto. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana del día de hoy. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte, gracias. Ahí está la doctora Cristina Balinotti, escritora, analista internacional y conferencista argentina, psicóloga experta en temas sociales y familiares, hoy hablando del trastorno antisocial, condiciones emocionales y mentales del polémico migrante venezolano Leito, quien ha sido famoso en las redes sociales por alentar a otros migrantes a violar la ley en este país.